Hola mi gente amada, mi gente bella de aquí del canal Sol Tarot. Tu amiga Jenny te saluda, te da las gracias por tu presencia. Te tengo preparado hoy pedazo de lectura. Vamos a ver un tema bastante importante para aquellos que estén interesados en esos karmas. ¿Qué karma estoy sanando en este instante? ¿Qué situaciones estoy de vidas pasadas estoy sanando en este instante? Pues tenemos aquí nada más y nada menos que 3 opciones preciosas. Nos vamos a apoyar, me voy a apoyar para iniciar en este oráculo que es maravilloso, que habla precisamente sobre las vidas pasadas. Es importantísimo y vamos a cerrar con 8C. En el medio tenemos 3 opciones, ya que es un interactivo, ya sabes cómo funcionan. Opción 1, tenemos un ave verde, y en la opción 2 tenemos un ave naranja, y en la opción 3 tenemos un ave amarilla. Si necesitas el tiempo que requieras para pensar, tomarte cualquiera de los 3, si te interesa este tema, concéntrate, conecta con el mazo de tarot que conectes. Son 3 mazos de tarot distintos. Y si no, pausas el video y piensa que en esta vida, qué karma he venido a limpiar, a superar, a crecer. Porque eso de apagar, de pagar, no, eso aquí no hay castigo, aquí no, aquí venimos a evolucionar. Así que mi gente, vamos a dar por hecho que ya has pensado. Me voy a quedar con la opción número 1, 2, 3. Vamos a poner aquí. Vamos a apartar el pajarito la opción número 3. La ponemos de este lado para que espere un poco. La 3, la 2. Ok, aquí los tenemos. Y vámonos ya con la opción número 1. El ave color verde. Sí, señor. Vamos a ponerla por aquí. Qué preciosa. Aquí la tenemos, mi amor. Qué linda. Vámonos ya. Tenemos a 8C que nos va a cerrar con la recomendación y nada más y nada menos que el oráculo de vidas pasadas. Aquellos que escogieron la opción número 1, vamos a ello. Concéntrate, ayúdame a conectar contigo. ¿Qué trae este grupo o gran grupo de personas de la opción número 1 de una vida pasada, de un que viene a sanar en este plano, en este momento? ¿Por qué esa dificultad? ¿Por qué ese...? Ok, wow, mira. A ver, un gran grupo de los que han escogido la opción número 1 llevaron una vida en una antigüedad bastante pasadita de años, en un entorno donde la Biblia sustentó muchas de sus escrituras. Posiblemente algunos de ustedes fueron en una vida pasada escribas, fueron apóstoles, colaboraron con iniciar, elevar templos. Más que todo me están hablando de gente escribana, gente que escribe, gente que trabaja también la tierra, la madera, personas que también puede ser que por su pasado pudieron haber sido a nivel de esclavitud, haber formado parte de un grupo de personas no tan perseguidas ni tan maltratadas en su entorno, pero sí no con un entorno muy productivo, muy próspero a nivel económico. Trabajaban muchas horas al día, tenían poca conexión con su familia. Me están diciendo que en estos entornos bíblicos, en esta carta en particular nos habla de personas que tenían que ganarse la vida con trabajos bastante fuertes. No me hablan de esclavitud como tal, pero sí trabajos por poco dinero, personas que tenían que escribir a otras personas. Recuerden que en estas épocas, el que sabía escribir y el que tenía la capacidad de hacerlo eran considerados personas de altos niveles. Pero en este preciso caso, no. En este preciso caso son personas que tenían que ganarse la vida haciéndolo como aparte, como cubiertos, como que no podían decirlo mucho porque eran perseguidos. Personas que escribían para otros, que sí se llevaban como que la membresía, se llevaban el nombre. Esto viene como que de un atrás en el que si puedes sentir que ahora de repente tú trabajas o haces algo y alguien se lleva el mérito, como que tú trabajas para algo y como que los demás son los que se llevan las glorias.
y tú sigues siendo una persona creyente, una persona honrada, una persona bonita, por más que te pasan, es importante. Vamos a ver qué karma es esta. Tenemos aquí el 8 de espadas. Sí, energía de sentirse acorralado, atrapado, envuelto por una energía de como una especie de frustración, como el de sentir que estoy haciendo las cosas bien y por qué no se me dan bien, si yo las hago bien, si yo soy una persona que cumplo con todos los lineamientos, con todo con todas las pautas de lo que se me envía a hacer, ¿por qué no se me va bien? Mira, te voy a decir algo, en esta vida, claramente, se te puso una prueba, y la prueba a superar es que liberes tu mente, que sueltes la mente, porque fíjate algo, la mayoría de las cosas que te han sucedido o te están sucediendo están en tu mente y mucho de ello lo atraes con tus pensamientos, lo atraes con tus decretos, con tus manifestaciones, con esas voces, esa forma en que te autoanalizas, esa forma en que te hablas. Este grupo puede ser que sea muy autocrítico, sean una persona, sean ustedes que se hagan mucho daño mental, que se digan cosas muy fuertes a nivel de mente, que suelta esos pájaros, déjalos volar. Fíjate que la mente es muy poderosa aquí, pero eso lo traes de vidas pasadas, lo traes de un entorno donde se te criticó mucho, donde se te ocultó bastante, donde habían muchas restricciones a nivel de religión también, donde no estaba bien visto rebelarse, donde no estaba bien visto el exigir, donde no estaba bien visto el decir las cosas como se sentían. Ahora lo puedes hacer, ahora tienes toda la libertad para hacerlo, pero te cuesta hacerlo, te cuesta y te sientes atrapado o atrapada en ese entorno. Y te autocriticas, te juzgas por decir por qué no lo hice de esta manera, por qué no lo hice de aquella manera, por qué bajé la cabeza cuando no debía haberla bajado. Muchas veces llegas a tu casa y dices, oye, pero ¿por qué dije esto y no dije esto y esto y esto y esto? Mira, una vez que rompas este patrón, tienes abierta una felicidad, un 10 de oros. Es como que se une, como que para ti es un rompecabezas que se termina de ensamblar. Porque siento que esta acción número 1, eres de esas personas que sienten que rozan con los dedos el cielo, pero ¡fum!, se les va la nube. Rozan con el dedo y ¡fum!, se les va la... No, mi gente, es porque aún traes desde vida pasada esa sensación de no llegar, de no ser suficiente, de repente de autocriticarte mucho, juzgarte o de creer también mucho en lo que los demás piensan y opinan. Importante para ti, opción número 1. Mira el paso que vas a dar tan hermoso una vez que superes esto. Una vez que superes, vamos a decirlo así, esta adicción a pensar, esta adicción a criticarte, a sentir que no eres suficiente, a sentir que esto me está hablando mucho, lo que es el síndrome del invasor. Así que, qué buena lectura. 10 de espadas, se acaba, mi gente. Tú sueltas completamente esto y te liberas. Miras un nuevo amanecer. Ya después del 10 no hay 11 de espadas, mi amor. Ya tú te liberas. Mira, 10 de oros, 10 de espadas. Hay liberación para ti. Esto tú lo evolucionas en esta vida. Claro que sí. Esto tú lo solucionas en esta vida. Lo sueltas. Lo sueltas porque lo sueltas. Una vez que vemos y entendemos lo que nos está sucediendo y el por qué son las cosas o el para qué, las detectamos, las miramos, las ponemos en foco y le damos luz. Le damos luz. Sí, señor, como está aquí el 10 de espadas, sale la luz. Del 8 de espadas, que es el agobio, brincamos un 10 de espadas, que es la libertad. Es el renacer, es el sol amanece. Qué belleza. 8 se encierra para ti en consejos, guías. Ángeles y guías espirituales para ti, mi amor. Medita. Conecta con tus seres guías espirituales, con tu ser superior, porque lo que viene para ti es hermoso. Has venido a este plano divinamente guiado y tú escogiste estar aquí para esto mismo, para limpiar esto, para aprenderlo y posiblemente para enseñárselo a otras personas también a hacer. Recuerda que si lo limpias en ti, lo limpias en tu linaje, lo limpias en tu familia, en tus hijos. Qué belleza, misión para ti, número 1. Dios te bendiga y hasta la próxima. Hola, opción número 2, bienvenido. Aquí vamos ya. El avecita naranja, la ponemos por aquí. Y vámonos de una vez con este maravilloso oráculo de vidas pasadas. Vamos a conectar con él. Respira profundo. Me están diciendo que posiblemente haya soñado con la carta que va a salir por esta situación. Vamos a ver si es cierto. Uy, ay, madre mía. Partir o viajar. Mi gente de la opción número 2, gente que posiblemente viva con la maletica hecha, gente que posiblemente sienta que no termina de llegar
a donde tiene que llegar. Posiblemente en tu corazón, esta gente puede ser que hayas vivido en tu vida pasada, que hayas formado parte de familias que tuvieron que irse por cuestiones de guerras, conflictos, que mudarte de una casa a otra. En esa época, cuando empezabas a acostumbrarte a estar en un sitio, tenías que moverte por razones forzadas a otro sitio. No podías entablar lazos de amistad, lazos de conexiones emocionales con el lugar donde estabas viviendo. Siento mucho sentimiento de miedo, de tener siempre un bolso preparado para salir corriendo. Uy, las cartas quieren hablar, sí. Sí, tenemos aquí el as de copas. El as de copas es siempre tener esa sensación, ese corazón desbordante, como que tengo que volver a empezar, tengo que volver a iniciar. Eso es lo que has traído a esta vida. Eso es lo que has traído a esta vida. A esta vida has traído la sensación de que como que no terminas de llegar a ningún sitio, de como que no terminas de establecerte como es debido, como que no terminas de sentir un espacio completamente hecho para ti o tú para ese espacio. Es esa constancia, es esa constante inconstancia, ¿no? De sentir que tienes que irte a algún lado, de tener que volver a irte. Dentro de 3 meses tienes que ir. Mira, alquilo una habitación hoy y dentro de 4 meses de repente tengo que buscarme otra. O hago una familia y tenemos que mudarnos a otro apartamento, otro país. O llegas a un país y bueno, mira, aquí la cosa fue bien, pero tenemos que volvernos a ir. Esto viene de una vida pasada bastante tumultuosa, bastante fuerte. Y nada más y nada menos nos está indicando, mi gente hermosa. Sé que esto va a sonar un poquito cliché. Mi amor, tu casa la tienes en tu corazón. Tu casa está en tu espíritu, en tu alma. Tu casa la llevas adentro, la llevas contigo a donde vayas. Y esa es la lección que vienes a aprender en esta vida. Aunque tengamos que vivir con una maleta hecha, con un bolso hecho, aunque las condiciones no estén dadas para tener una casa propia, que se van a abrir los caminos, ya tú vas a ver una vez que lo entendamos, se van a abrir los caminos para que eso sea así, lo vas a manifestar y lo vas a tener, cariño, pero mientras tengas esta sensación, esta vida pasada, esta lección que aprender, hasta que no comprendas que tu casa eres tú, es tu corazón, tu casa la tienes por dentro, esto va a seguir sucediendo. Una vez que superas eso, mira lo que viene. Viene el 3 de copas. 3 de copas, mi amor, es celebración, es festejo, es disfrutar, es reencuentro con personas queridas, es apertura apertura emocional, es poder abrirte a nivel emocional a algo, un sitio, es poder crear raíces, es poder asentarte, tener bases, tener como razones para celebrar, para disfrutar año tras año en el mismo sitio. Es prácticamente como el sentirte que has llegado, que estás, sentido de pertenencia, me hablan también, pero esto es importante sanarlo porque está muy latente, muy claro aquí. Mientras no sanemos esto de vida pasada, este trauma que traes de otras vidas que decidiste traer a este plano para sanarlo, para evolucionarlo y no repetirlo, porque la vida es una maestra maravillosa que si no pasamos una lección, nos la vuelve a repetir gustosamente hasta que la nivelemos y te toca nivelar esto. Te toca liberar este trauma pasado, que no fue fácil, fue muy duro, fue muy triste, fue una situación bastante, no me atrevo a ahondar más porque ya vamos a entrar en fechas y en situaciones que YouTube no permite que uno hable de ciertas situaciones y eventos que sucedieron en el pasado, pero que ya yo sé que ustedes me tienen claro, lo tienen claro ya. Esto es una maleta tipo europeo, antiguo, trenes, líneas de tren, ferrocarril, situaciones muy llenas de tierra, polvo, dolor. Así que, mi amor, tu casa eres tú has llegado. Tú has llegado a tu casa. Tú tienes tu casa contigo. Tú eres tu hogar. Tú eres tu mejor hogar. Tú eres tu mejor hogar, tu casa. Una vez que tú te sientas bien contigo, que te sientas a pleno contigo, seguro en tu hogar, que eres tú, empiezan a abrirse las puertas para llevarlo al plano físico. Ese trabajo toca hacerlo en esta vida. Tenemos aquí Arcano Mayor número 2 de la Suma Sacerdotisa. Te ha tocado atravesar y conocer lo bueno y lo malo, las dos caras de la moneda, mi vida. Te ha tocado conocer las dos caras de la moneda y por eso te estás iluminando, te has iluminado, pusiste en balanza, sientes en tus manos una fuerte conexión espiritual, pusiste en balanza tu corazón y tu mente, has logrado o estás logrando nivelarlo, ese es tu norte, pero simplemente esta es la muesca que de repente te tenía la puertica trancada. Siempre decías o dices, pero ¿por qué si de repente es algo, una muesquita? Pues aquí está la muesca, mi gente. Aceptar que tú estás bien contigo,
con tu corazón, que no es necesario estar afuera, sino estar adentro. Y una vez que estés adentro, recuerda, como es arriba es afuera, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Una vez que tú estás bien contigo, que ya lo estás logrando, lo vas a lograr, estás bien con afuera y lo vas a manifestar. Y aquí veo celebración para ti. Veo celebración, veo firma de documentos, veo fiesta, veo como estabilidad. Wow, vámonos aquí un consejo de 8C, opción número 2, profundo, muy profundo, de verdad que sí. Esta carta es muy común que salga porque muchas almas de esos momentos estamos ahora aquí en este plano. Vámonos a 8C. ¿Qué consejo nos da para ti? Opción número 2. Te da aquí el rebelde. El rebelde, mi amor. Mira, el rebelde nos habla precisamente de esa rebeldía, de romper esta cadena y decir, yo pongo luz, yo pongo estabilidad en mi vida porque mi vida depende de mí, mi paz, mi calma, mi armonía depende de mí, de mi corazón. Yo decido quién soy, yo tengo mi cueva interna, mi aura, mi mundo lo cuido yo, lo protejo yo, mi jardín lo cuido yo. Nadie me pisa las caminerías, nadie me rompe las flores de mi jardín porque va afuera. Vamos a hablar a nivel metafórico, puede ser una casa, puede ser tu corazón. Nadie va a entrar a dañar lo tuyo. Y una vez que tú sepas proteger lo tuyo de esta manera y sentirte estable en ti, lo sacas y lo manifiestas a nivel físico. Wow, opción número 2. Me gustaría muchísimo leerte y wow, sorprendentes energías, me gusta muchísimo. Te quiero muchísimo y hasta la próxima, mi amor. Número 3, ¿qué tal, cariño? Aquí tenemos el ave amarilla. Vamos a ponerla por aquí, mira qué belleza. Besito. Bueno, por aquí, vámonos de una vez. El tarot lo tenemos por acá. Vámonos ya aquí al oráculo de vidas pasadas. ¿Qué es eso? Esa vida pasada que has venido a esta vida bajo, por supuesto, tu total permiso y con el completo conocimiento de venir a sanarlo. Lo que pasa es que cuando nacemos nos borran la memoria, pero créeme que todo lo hemos escogido en otro plano superior. Vamos allá para la opción número 3. ¿Qué pasa aquí? Curandero o curandera. Me encanta. Me encanta esta energía. Me encanta esta energía. Qué belleza. Opción número 3. Esta vida has venido a seguir evolucionando a niveles o aceptar lo que eres, lo que fuiste, lo que tienes que continuar siendo. Una persona que sana, una persona con buenos dones psíquicos. Tienes que permitirte evolucionarlos, crecerlos, porque puede ser que en una vida pasada muy cercana, por razones de estar trabajando con energías de sanación, de curar a las personas, de guiarlas, pudiste haber tenido problemas, pudiste haber sido hasta exterminado por gente que tenía poder y no le gustaban estas energías. Vienes con esa chispa, con esa magia dentro de ti a seguir tu misión, a seguir tu labor. Posiblemente en tu familia haya más de una persona con dones, con capacidades, personas que tengan sueños premonitorios, personas que sepan algún tipo de mancia, como el tarot, como otras sean devotos a algún tipo de religiones, pero a nivel no tanto a nivel de religión, sino a nivel de espiritualidad. A nivel de espiritualidad, a nivel de chamanismo, a nivel de trabajar mucho con plantas, con hierbas, de conocimiento de la tierra, una abuela, abuelos que saben de la tierra, saben de las plantas, que hacen preparado, que hacen ungüentos, unciones, y tú has heredado parte de eso, pero la tranca que tienes en este momento es que simplemente aquí tenemos la reina de pentáculos. Es que fíjate como esta reina de pentáculos está mirando hacia abajo, es como que no te lo puedes creer. O la reina de pentáculos es una reina bastante, por así decirlo, plantada a tierra. No se permite como que estas cosas, como que no creo, como que eso no me va. Sí, de que vuelan, vuelan, pero yo no estoy con esas cosas, ¿no? La reina de pentáculos es una reina que no se permite abrirse a estos temas o le da cierto resquemor. A veces siente cosas y las calla, sueña cosas y no les hace caso. Mi amor, te están diciendo por todo lo alto, te están gritando por todo lo alto, te están gritando por todo lo alto que te abras, claro, si tú quieres, por favor, a recibir a manos llenas esta copa que te tienen para ti, tus seres guías espirituales, tus ancestros. Aquí veo un 2 de copas, veo
una vez que tú tomes la decisión bonita de poner tus manos para sanar a otras personas, para ayudar a otras personas, primeramente a ti, porque siento que tú en esta vida eres una bastante escéptica, pero por algo estás aquí, mi amor, por algo estás aquí. ¿Ves? Por algo estás aquí. Es como que no creo, pero tampoco, no sé, me entretiene, pero como que no, pues esto es un sí rotundo. Si alguna vez te preguntaste si tú tenías dones, si tú valías para esto, de la respuesta es un sí rotundo, sí. Solo tienes que cultivarlo, primeramente aceptarlo, reconocerlo, agradecerlo porque esto es una bendición, mi amor. Esto es una bendición que el simple hecho de tenerla para sanarte tú ya es una bendición grandísima. Y más si puedes compartirla con otras personas, mucho más si puedes llevarlo a otras personas que lo estén necesitando. Wow, una carta del medio para ti, mi amor, qué belleza. Mira, haz de pentáculos, mira qué diferencia, ¿no? Aquí tenemos el haz de pentáculos y te voy a decir algo. Si tú tomas esta decisión, claro, tú eres el rey, la reina de tu vida, mi amor. Tú decides en tu vida, aquí no vemos niños, aquí todos somos adultos y bien creciditos. Si tú decides empezar algún camino, hacer caso a esa vocecita interna que siempre ha estado contigo, posiblemente desde niño, desde niña, tenía ciertas facultades, pero con el crecer del día a día, pues se fueron como que apagando no, durmiendo, anestesiando. Amor, tú tomas esa decisión y te voy a decir algo. Aquí no solamente vas a tener la oportunidad de algunos de ustedes, muchos de ustedes, claro que sí, porque este oráculo es muy grande, muy potente también, de ayudar a otras personas, sino de también ayudarte a ti. Y puede ser alguna labor que vas a hacer que te va a poder beneficiar también a nivel económico, porque recuerda que el dinero va de la mano con el amor, con la evolución. Donde hay amor, donde hay evolución, donde hay éxito, donde hay abundancia, donde hay autorreconocimiento, hay abundancia en todos los estilos y el dinero es parte de ella. Negarnos al dinero es negarnos a la evolución, a la prosperidad y al avance. Y tú no estás en esto, pero sí es bonito que te gusta mucho trabajar, eres una persona muy trabajadora, muy constante, puede ser de signos de tierra, Tauro, puede ser, me está diciendo Capricornio, puede ser un signo bastante Virgo, una persona bastante minuciosa, trabajadora, pero con esa chispa divina de don, pues despiértala, mi amor, que lo vas a hacer bonito, lo vas a hacer perfecto. No te critiques, no te juzgues. Abre tu corazón. Si tienes el deseo de hacerlo, ábrelo porque tienes todas las energías para hacerlo. Si estás aquí es por algo. Si estás aquí es por algo. Qué bonito las personas cuando tienen ese equilibrio entre la tierra y lo místico, entre ser personas de repente que lleves un cargo de poder ser abogado, no sé, cargos muy matemáticos, personas matemáticas, personas con sabiduría pública y de repente tienen un despertar espiritual y se dan cuenta que tuvieron un antepasado, una vida donde fueron curanderos, donde fueron magos, brujos, brujas, blancos, por supuesto. Y en esta hacen las paces. Mira cómo hacen las paces. Hacen las paces, esos dos planos. Hacen las paces y trae para ti toda la abundancia y la bendición del mundo. No solo para ti, sino para los que te rodean. Y recuerda que sanas tú, sana tu linaje, tus antepasados y tu descendencia. Qué hermosa opción número 3. Qué hermoso. No te dé miedo. No te dé miedo. Que la decisión sea porque tú no quieres, pero no porque tengas miedo. Vamos a ver. Vamos a ver que para ti hay vidas pasadas, ¿ves? Mira, vidas pasadas. 86 me ratifica, me dice que sí. Tienes aquí una vida pasada claramente en este plan. Aquí tienes muchos ancestros que están esperando y mucha descendencia que a través de ti va a sanar porque eres el que ha venido a este plano, como decir, a la ovejita negra, ¿no? Que vino a sanar su linaje, a sanarte tú y a sanar su linaje. Por eso es que eres curandero, curandera. Por eso que eres magia, eres mágico. Así que soy el último o la última que me entero. Pues mira, te estás enterando. Tienes una misión muy bonita, una misión muy linda de vida. En lo que tú decidas, conectar con tus ancestros, lo vas a hacer, vas a recibir premoniciones, vas a abrir como un portal hermoso. Ábrete a la espiritualidad, ábrete a lo bonito. Respira y comprende que no estás solo, no estás solo. Si tienes alguna duda, déjamela saber en la cajita de comentarios. Si tienes alguna inquietud, igual yo sería feliz en contestarte, porque yo sé que no es un paso fácil, pero solamente se da el primer paso y lo demás viene solo, cariño. Te quiero mucho porque lo tienes todo. Bendiciones y que tus ancestros te sigan protegiendo. Hasta la próxima.